El olor a serrín húmedo, whisky barato y el humo denso de los cigarros formaban el aire que se respiraba en el salón de Redemption Gulch, una atmósfera espesa que Luke Thorne había aprendido a navegar con la misma cautela con la que se movía por un cañón en plena noche. No era su mundo, y cada hombre en aquella sala lo sabía. Sus botas, aunque limpias, estaban desgastadas por el trabajo, no por el baile. Su chaqueta, de lona recia, carecía del corte de los paños que vestían los terratenientes y el banquero, Benjamin Finch, cuya presencia en una mesa en la sombra era como la de una araña en el centro de su tela, silenciosa y omnisciente. Luke permanecía junto a la barra, con un vaso de whisky intacto frente a él, observando. Su trabajo como capataz del rancho Bishop le otorgaba una razón para estar allí, pero no un lugar. Era una figura funcional, como el reloj de la pared o la estufa de hierro, notado solo cuando dejaba de cumplir su propósito. El pianista aporreaba una melodía alegre que intentaba, sin éxito, disfrazar las tensiones que subyacían en cada conversación, en cada acuerdo cerrado con un apretón de manos y una mirada calculadora. Y en medio de todo, como un canario en una mina de carbón, estaba Clara Bishop. Había entrado acompañada de su tía, con la excusa de esperar el telegrama de la estación, pero su verdadera razón era la desesperación. Su presencia tensaba el ambiente. Una dama de su posición no debía respirar aquel aire viciado, pero la deuda que ahogaba su rancho la obligaba a buscar aliados en lugares impropios. Luke sintió la mirada de Finch posarse en ella, una mirada de tasador, fría y paciente. Luego, esos mismos ojos se deslizaron hacia él, y en ellos no había reconocimiento, solo el cálculo frío de una pieza en un tablero. Luke no apartó la vista, pero mantuvo su expresión neutra, una máscara de indiferencia que había perfeccionado durante años. Sabía que en un pueblo como Redemption Gulch, el silencio de un hombre sin pasado era un lienzo en blanco sobre el que cualquiera podía pintar sus sospechas. Y entonces, con la discordancia de una cuerda rota, el piano enmudeció. Un hombre llamado Jed, uno de los peones más leales a Finch, se puso en pie, tambaleándose, no tanto por el alcohol, como por el peso de la misión que le habían encomendado. Sostenía en alto un papel doblado, agitándolo como una bandera de rendición o de guerra. El silencio que siguió no fue un vacío, sino un objeto sólido, pesado, que aplastó cualquier atisbo de normalidad. Los hombres se giraron, las conversaciones murieron a medio camino, y todas las miradas convergieron en Jed. Luke sintió una punzada helada en el estómago, una premonición que se materializó en las palabras que el hombre gritó, su voz resonando con una falsa indignación. «¡Miren esto!», bramó, asegurándose de que hasta el último rincón de la sala le escuchara. El contrato de matrimonio de Clara Bishop. Se va a casar con el capataz silencioso para salvar el rancho. ¡Qué desvergüenza! El papel que sostenía no era más que el contrato de trabajo de Luke, un simple acuerdo de empleo que Clara le había hecho firmar hacía meses, pero en la penumbra amarillenta del salón, bajo el peso de la acusación, se convirtió en un documento infame. Luke vio cómo el color desaparecía del rostro de Clara, dejándola pálida como la cera, sus ojos abiertos de par en par por la incredulidad y el horror. No se movió, no podía. Vio la sonrisa casi imperceptible en los labios de Benjamin Finch en la oscuridad. Esto no era un arrebato de borracho, era una ejecución pública, cuidadosamente orquestada. En un instante, la desesperación de Clara se había transformado en deshonra, y su propia existencia silenciosa en la de un depredador oportunista. El pueblo entero, representado en aquella sala abarrotada, acababa de recibir una historia sucia y sencilla que no necesitaría pruebas para ser creída. La reputación de Clara Bishop se hizo añicos en el suelo, y el sonido fue el del silencio más atronador que Luke Thorne había oído en su vida. Si te cautivan las historias donde el amor debe sobrevivir a la clase, el silencio y decisiones imposibles, suscríbete ahora para seguir este viaje hasta su final, silencioso e inolvidable. El tiempo se espesó, volviéndose pegajoso como la melaza. Nadie se movió. Los rostros que momentos antes mostraban una cordialidad superficial se habían convertido en máscaras de juicio. Luke sintió el peso de cada par de ojos sobre él, no como una simple mirada, sino como un acto físico, una presión que pretendía aplastarlo. Podía sentir cómo la historia echaba raíces en la mente de los presentes. Él, el forastero sin nombre, el hombre que trabajaba con las manos, había seducido a la heredera vulnerable, no por afecto,
sino por ambición. Era una narrativa tan vieja como las colinas que rodeaban el pueblo, y por eso mismo, tan fácil de aceptar. Cada músculo de su cuerpo gritaba para moverse, para cruzar la sala, arrancar el papel de las manos de Jed y desmentir la mentira con la violencia que esperaban de un hombre como él. Pero la inmovilidad era su única armadura. Un solo paso, una sola palabra de defensa, sería interpretada como la confirmación de su culpa. Luchar lo convertiría en un bruto, suplicar, en un cobarde. Así que se quedó quieto, anclado a la barra de roble, sintiendo la veta de la madera bajo sus dedos, el olor a cerveza rancia y el humo que ahora parecía asfixiante. Observó cómo las pocas mujeres respetables del salón apartaban la vista de Clara, sus labios apretados en una línea de desdén. Era una condena sin juicio, un veredicto dictado por el murmullo y la mirada. Vio a Benjamin Finch levantarse con la parsimonia de un hombre satisfecho, colocar unas monedas sobre la mesa y dirigirse a la salida sin mirar a nadie, como un granjero que ha sembrado su semilla y se retira a esperar la cosecha. El trabajo estaba hecho. La mancha ya era indeleble. Allí, expuesto bajo la luz amarillenta, Luke comprendió que no lo habían atacado a él, sino al espacio que ocupaba junto a ella, un espacio que ahora estaba envenenado para siempre. No lloró, no gritó. Clara Bishop hizo lo único que la hija de un hombre como su padre habría hecho en una situación así. Se recompuso. Luke la observó, y por un instante el ruido sordo de su propia rabia se atenuó ante la visión de su frágil y terrible fortaleza. Su espalda, que se había encorvado por el impacto, se enderezó con una rigidez casi antinatural. Levantó la barbilla, un gesto mínimo que, sin embargo, le costó el mundo entero. Sus ojos, antes llenos de pánico, se velaron con una capa de hielo, una defensa desesperada contra el mar de desprecio que la rodeaba. La dignidad era una jaula que su padre le había construido con lecciones sobre el decoro y el deber, y ahora se aferraba a sus barrotes para no derrumbarse. Se dio la vuelta, su movimiento lento y deliberado, y comenzó a caminar hacia la puerta. El trayecto, de apenas 20 pasos, se convirtió en un corredor de la vergüenza. Los hombres se apartaban a su paso, creando un pasillo vacío. No era un gesto de deferencia, sino de cuarentena. Nadie quería que el escándalo le salpicara. Luke sintió un impulso primario de seguirla, de ofrecerle el refugio de su brazo, de decirle al mundo que se equivocaban, pero sabía que su proximidad era el veneno. Acercarse a ella en ese momento habría sido como arrojar una cerilla encendida a una casa empapada en queroseno. Solo serviría para avivar las llamas de la mentira y confirmar la acusación a los ojos de todos. Así que se quedó, prisionero de su propia impotencia, viendo cómo ella soportaba sola el peso de su ruina compartida. Cada paso que daba resonaba en el silencio como un golpe de martillo clavando el último clavo en el ataúd de su buen nombre. Las puertas batientes del salón se cerraron tras ella con un suspiro cansado, sellando su humillación y dejándolo a él solo en el centro del veredicto. El murmullo regresó lentamente, como el agua que se filtra por las grietas de una presa rota. Primero bajo, luego más audaz. La historia ya no era una acusación, sino un hecho consumado que se comentaría en la tienda, se susurraría en los bancos de la iglesia y se analizaría en cada cena familiar durante las próximas semanas. Luke apuró su whisky de un solo trago, sintiendo el ardor en la garganta, pero el licor no pudo alcanzar el frío que se había instalado en sus entrañas. No pensaba en el insulto personal, ni siquiera en la injusticia. Pensaba en la arquitectura de la mentira, en lo perfectamente construida que estaba para encajar en los prejuicios del pueblo. Un hombre sin raíces como él siempre sería sospechoso. Una mujer con tierras pero sin dinero siempre sería vulnerable. Juntos, no eran dos personas, sino una ecuación de avaricia y desesperación. La verdad no importaba. Lo único que importaba era la historia que la gente decidiera creer. Su mirada se perdió en el reflejo distorsionado del espejo tras la barra, viendo no su rostro, sino la figura que acababan de crear para él. El advenedizo, el conspirador, el ladrón de honras. Y mientras el peso de esa nueva identidad se asentaba sobre sus hombros, pensó en el otro papel, el único que de verdad importaba. Aquel documento, doblado y sellado con cera oficial del territorio de Montana, que descansaba en el fondo de su alforja, envuelto en una tela de lino. La escritura de cesión de la hipoteca original del rancho Bishop. Un trozo de papel que contenía una verdad tan sólida y pesada como el oro. Era su única arma, su única defensa. Pero ahora,
en el silencio posterior a la batalla perdida, ese papel se sentía diferente. La verdad que guardaba en su equipaje no había cambiado, pero el precio de revelarla acababa de ascender a una cifra que ni siquiera él estaba seguro de poder pagar. El silencio que Luke Thorne aprendió de niño no era un vacío, sino un escudo. Creció en los márgenes, en la periferia de pueblos que nunca lo reclamaron como propio, aprendiendo que la invisibilidad era una forma de supervivencia. Su historia no comenzaba con un hogar o un apellido, sino con el hambre. Un maestro severo que le enseñó el valor de cada centavo ganado y la locura de malgastarlo en palabras. Su primera lección de poder la recibió no en un salón, sino en el barro helado de un corral de ganado en Kansas, donde un capataz le dijo que un hombre se mide por el sudor que derrama y el silencio que guarda. Luke tomó esa lección y la convirtió en su credo. Trabajó hasta que sus manos se agrietaron y sangraron, hasta que cada músculo de su espalda fue un nudo de dolor sordo. Ahorraba sus salarios, no con la esperanza de la riqueza, sino por el miedo a la indigencia. Compró unas botas resistentes, una chaqueta de lona que cortaba el viento y un buen sombrero, no por vanidad, sino porque eran las herramientas de un hombre que pretendía durar. Cada comida caliente era una victoria, cada noche bajo un techo sólido, un lujo. Aprendió a observar, a escuchar las conversaciones de los hombres con más experiencia, a entender el lenguaje de los caballos y el clima. Descubrió que el mundo funcionaba según un conjunto de reglas no escritas, y que la primera de ellas era que un hombre sin pasado debía construir su presente con una fiabilidad a prueba de balas. Su reputación se convirtió en su único capital, forjada con puntualidad, trabajo duro y una boca cerrada. No buscaba amigos, sino el respeto silencioso que se otorga al hombre que cumple su palabra, y en ese austero objetivo encontró una forma de dignidad que nadie podía arrebatarle, pues no se la habían dado. La había construido él mismo, pieza a pieza, en el yunque de la necesidad. Con los años, su disciplina le permitió ascender del anonimato de los peones sin nombre a la responsabilidad de un hombre de confianza. En un rancho de Colorado, aprendió el arte de domar potros salvajes, un trabajo que requería más paciencia que fuerza. Pasaba horas en el corral, su voz un murmullo bajo y constante, sus movimientos lentos y deliberados, enseñando al animal que su mano no era una amenaza, sino una promesa de seguridad. En la tensión de las riendas, en el olor a sudor y polvo, encontró una forma de comunicación más honesta que cualquier conversación humana. Leía el miedo en el temblor de un flanco, la confianza en el suave movimiento de una oreja. Aquella habilidad para entender a una criatura sin palabras se tradujo en su forma de tratar con los hombres. Aprendió a detectar la mentira en una mirada esquiva, la desesperación en una bravuconada. Sus ahorros crecieron, lentos pero constantes, y con ellos alquiló una habitación permanente en una pensión, un pequeño espacio con una cama, una silla y una ventana que daba a un callejón. Era el primer lugar que podía llamar suyo. Allí, a la luz de una lámpara de queroseno, practicaba la escritura y la aritmética, llenando cuadernos con cifras y letras, hasta que sus dedos se acalambraban. Compró un buen apero de montar, de cuero grueso y hebillas de plata deslustrada, no como un lujo, sino como una declaración. Era un hombre que dependía de sí mismo, un hombre cuyo valor residía en su habilidad y su equipo. El respeto que se ganó no era cálido ni amistoso, sino algo más sólido. La certeza de que Luke Thorne era un hombre que terminaba lo que empezaba, y esa reputación, silenciosa y firme, era el cimiento sobre el que construía su frágil existencia. Su llegada a Redemption Gulch fue como todas las demás, silenciosa y sin fanfarrias. Consiguió trabajo en la tienda del pueblo, descargando mercancías y llevando los libros por las noches. Fue allí, entre los sacos de harina y los barriles de clavos, donde el poder del papel se le reveló en toda su cruda simplicidad. Veía cómo el señor Henderson, el dueño, anotaba cada deuda en su grueso libro mayor, la caligrafía cuidadosa transformando la necesidad de un hombre en una obligación legal. Observaba a los rancheros firmar pagarés, a los mineros empeñar sus futuras ganancias por un saco de provisiones. Comprendió que la tierra, el ganado y el oro eran importantes, pero lo que de verdad gobernaba la vida de los hombres eran las líneas de tinta sobre un papel sellado, hipotecas, escrituras, contratos, demandas. Un hombre podía perderlo todo no por un revólver, sino por una firma en el lugar equivocado en el momento equivocado. Esta revelación lo marcó profundamente. Empezó a leer los periódicos que llegaban con la diligencia,
no solo las noticias locales, sino las secciones que hablaban de leyes territoriales, de derechos de agua, de reclamaciones mineras. El conocimiento, se dio cuenta, era un arma que no hacía ruido. Fue durante una de esas tardes polvorientas, mientras revisaba un envío de telas del este, cuando la vio por primera vez. Clara Bishop había entrado en la tienda con su padre, un hombre cuya presencia llenaba la habitación con la autoridad tranquila de quien posee millas de tierra. Luke levantó la vista de su libro de contabilidad y sus miradas se cruzaron por un instante. Ella vestía un vestido de algodón azul, sencillo pero de un corte que hablaba de un mundo de modistas y catálogos, un mundo a años luz del suyo. Le sostuvo la mirada un segundo más de lo que dictaba la cortesía, con una curiosidad serena que lo desarmó antes de volverse hacia su padre, dejándolo con la sensación inequívoca de que acababa de ser visto, no como una pieza del mobiliario, sino como un hombre. El viejo Bishop, un hombre que valoraba la habilidad por encima del linaje, contrató a Luke para ayudar a poner en orden las finanzas del rancho, que se habían enredado tras una mala temporada y la enfermedad de su esposa. Así fue como Luke Thorne cruzó el umbral de la casa principal, un lugar que olía a cera de abeja, a cuero de libros y a un leve perfume de lavanda que parecía fuera de lugar en la dureza de Montana. Su trabajo se desarrollaba en un pequeño despacho junto a la cocina, un espacio limítrofe entre el mundo de la familia y el de los empleados. A menudo, trabajaba hasta tarde, la única luz la de su lámpara, el único sonido el crepitar del fuego en la chimenea del salón contiguo. A veces, Clara entraba a buscar un libro o a asegurarse de que las brasas no se apagaran. Sus conversaciones eran breves, ancladas en temas prácticos, el precio del ganado, la necesidad de reparar la cerca norte, la llegada de las lluvias. Pero en la quietud de la noche, las formalidades se erosionaban. Él notaba la fatiga bajo su compostura, la preocupación que ensombrecía sus ojos cuando pensaba que nadie la miraba. Una noche, mientras trabajaban juntos en el establo para salvar a una yegua que tenía un parto difícil, la barrera entre ellos se hizo casi transparente. Cubiertos de sudor y heno, bajo la luz dorada de un farol, no eran la hija del patrón y el capataz, sino dos personas luchando por una misma vida. Él le pasó un paño limpio y sus dedos se rozaron, un contacto fugaz y accidental que, sin embargo, envió una sacudida a través de su brazo. Ninguno de los dos dijo nada, pero el aire se cargó con el peso de lo que acababa de ocurrir, y el silencio que siguió fue más íntimo que cualquier palabra que pudieran haber compartido. La confianza del viejo Bishop en Luke creció, y con el tiempo lo nombró capataz, dándole la responsabilidad no solo de los libros, sino de los hombres y la tierra. Luke se movía por el rancho con una autoridad tranquila que no necesitaba ser anunciada. Los peones lo respetaban porque nunca pedía a un hombre que hiciera un trabajo que él mismo no estuviera dispuesto a hacer, y porque sus decisiones eran justas y sensatas. Sin embargo, su nueva posición solo hizo más evidente y peligrosa la distancia que los separaba de Clara. Se veían a diario, pero sus interacciones estaban ahora bajo el escrutinio de toda la finca. Un saludo en el patio, una conversación sobre el estado de los pastos. Todo se desarrollaba en un escenario público. La verdadera comunicación entre ellos se trasladó al lenguaje de los gestos y las miradas. Un asentimiento de cabeza a través de un corral polvoriento, una breve sonrisa compartida cuando un potro daba sus primeros pasos vacilantes, un instante en que sus ojos se encontraban durante el servicio dominical en la iglesia del pueblo. Esos momentos eran su único diálogo, un intercambio silencioso que nadie más podía interpretar. Una tarde, la encontró sentada en el porche, la mirada perdida en las colinas. Había estado llorando. Luke lo supo no por las lágrimas, sino por la rigidez de su espalda y el modo en que apretaba las manos en su regazo. No le preguntó qué ocurría. En lugar de eso, se sentó en el escalón inferior, a varios pies de distancia, y empezó a tallar un trozo de madera de álamo que llevaba en el bolsillo. Durante casi una hora, el único sonido fue el suave raspar de su navaja. Cuando terminó, se levantó y dejó la pequeña figura de un pájaro en la barandilla, junto a la mano de ella. No dijo una palabra al marcharse, pero sabía que ella había entendido que el regalo no era un atrevimiento, sino un simple gesto para recordarle que el mundo aún contenía cosas pequeñas y hermosas. El pájaro de madera se convirtió en un secreto entre ellos, un talismán de su conexión no verbal. Luke nunca supo con certeza qué hizo Clara con él, pero a veces, cuando creía que nadie se daba cuenta, la veía tocarse el bolsillo de su delantal, un gesto rápido y casi imperceptible que le decía que lo guardaba consigo.
La tensión entre ellos era una cuerda tensa que vibraba con cada encuentro. Un día, en la tienda del pueblo, se cruzaron en un pasillo estrecho. Por un instante, estuvieron lo suficientemente cerca como para que él pudiera oler el aroma a jabón de romero de su pelo y ver el delicado entramado del encaje en su cuello. El impulso de decir algo, cualquier cosa que rompiera el pesado protocolo que los encadenaba, fue tan fuerte que tuvo que apretar los puños a los costados para contenerlo. En su lugar, simplemente inclinó la cabeza, murmuró, «Señorita Bishop», y se apartó para dejarla pasar. El alivio y la decepción lo golpearon en igual medida. En otra ocasión, durante una reunión de rancheros en la casa principal para discutir una plaga de langostas, él estaba de pie junto a la puerta, presente para responder preguntas técnicas si se le solicitaba. Desde el otro lado de la habitación, rodeada de hombres que la veían como una heredera, una propiedad a ser adquirida, ella levantó la vista y sus ojos encontraron los suyos. En esa mirada, él vio un destello de complicidad, un reconocimiento de que ambos eran prisioneros de sus respectivos papeles en esa sala. Era una confesión y una advertencia a la vez, un instante de verdad tan puro y peligroso que le robó el aliento. En ese momento comprendió que lo que sentía por ella ya no era simple respeto o lealtad, era algo que no tenía nombre, algo que crecía en el silencio y que tenía el poder de construir un mundo o reducirlo a cenizas. La muerte del viejo Bishop lo cambió todo. De la noche a la mañana, Clara se convirtió en la dueña de un rancho ahogado por las deudas y en el blanco de todas las ambiciones del condado. Benjamin Finch, que hasta entonces había mostrado una paciencia de depredador, comenzó a rondar la propiedad. Sus visitas enmascaradas con falsas condolencias y ofertas de ayuda que no eran más que lazos corredizos financieros. Luke, como capataz, se convirtió en el único baluarte de Clara, su consejero silencioso, su mano derecha. Pasaban largas noches en el despacho, revisando los libros, buscando una salida en un laberinto de números rojos y plazos inminentes. Fue en esa intimidad forzada, compartiendo el peso de la desesperación, donde los muros entre ellos finalmente se desmoronaron. Una noche, agotada, ella apoyó la cabeza en la mesa y susurró, «No sé cómo seguir, Luke». Él no la tocó, no le ofreció palabras vacías de consuelo. Simplemente se quedó a su lado en silencio. Su presencia una promesa sólida de que no estaba sola. El aire entre ellos zumbaba con todo lo que no se decía. El respeto se había convertido en afecto, la lealtad en una devoción feroz. Y ambos lo sabían. Lo veían en la forma en que ella le buscaba con la mirada para pedirle su opinión antes que la de nadie más. Lo sentían en la forma en que él se interponía instintivamente entre ella y cualquier hombre que se le acercara con demasiada familiaridad. Habían construido algo real y tangible en los espacios vacíos que la sociedad les dejaba. Una alianza forjada en el trabajo compartido y la confianza mutua. Pero fue precisamente la solidez de ese vínculo lo que los convirtió en un objetivo. Su lealtad era una amenaza para los planes de Finch, y la decencia que él había tardado toda una vida en construir se estaba convirtiendo en el arma perfecta para ser utilizada en su contra. Luke empezó a sentir el cambio en el aire del pueblo, sutil como un cambio en la dirección del viento antes de una tormenta. Las miradas que recibía ya no eran de respeto indiferente, sino que estaban teñidas de sospecha. Los saludos se volvieron más fríos. Las conversaciones se interrumpían cuando él se acercaba. Se dio cuenta de que su cercanía a Clara no se interpretaba como lealtad, sino como ambición. A los ojos del pueblo, él era el advenedizo sin nombre que se estaba aprovechando de la vulnerabilidad de una heredera. La narrativa era simple, sucia y terriblemente eficaz. No importaban los años de trabajo impecable, la reputación de hombre cabal que se había ganado a pulso. Todo eso se borraba ante una historia mucho más jugosa y fácil de creer. Una tarde, mientras supervisaba la reparación de un pozo, oyó a dos de sus propios hombres hablar en voz baja. No pudo oír las palabras exactas, pero los fragmentos que llegaron hasta él. La señorita Bishop, demasiado tiempo a solas. Finch dice que fueron suficientes. La ponzoña ya se estaba extendiendo. El respeto que había construido con tanto esfuerzo se estaba pudriendo desde dentro, carcomido por el veneno del rumor. Esa noche, mientras limpiaba sus herramientas a la luz de un farol, vio a Finch saliendo de la casa principal. El banquero se detuvo un momento. Lo miró a través del patio oscuro, y una lenta sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. No fue una sonrisa de triunfo, sino de cálculo. La expresión de un hombre que acaba de colocar la última pieza de una trampa mortal en su lugar. En ese instante,
Luke comprendió con una claridad heladora que no importaba lo que hiciera o dejara de hacer. Ya había sido juzgado y condenado, y la vida que había construido con tanto cuidado estaba a punto de ser demolida. No para castigarlo a él, sino para llegar a ella. El regreso al rancho fue un viaje a través de un paisaje que, de repente, se había vuelto ajeno. Las colinas, recortadas contra un cielo de un índigo profundo salpicado de estrellas frías, ya no le ofrecían la promesa de un horizonte abierto, sino que parecían los muros de una prisión al aire libre. El aire nocturno, habitualmente limpio y vigorizante con el aroma de los pinos y la tierra seca, se sentía ahora denso, cargado con el hedor del escándalo que se le había adherido a la ropa como el humo de un incendio. Luke desencilló a su caballo en el silencio del establo, cada movimiento deliberado y pesado. El familiar crujido del cuero, el suave resoplido del animal, eran los únicos sonidos que rompían una quietud que ya no era pacífica, sino expectante. Al día siguiente, el cambio fue palpable. No hubo una confrontación directa, ni una acusación abierta por parte de los peones. La violencia de la situación era mucho más sutil, y por ello, más cruel. Los hombres que la víspera habían compartido con él un café junto al fuego del barracón, ahora encontraban una repentina urgencia en sus tareas cuando él se acercaba. Sus miradas, antes directas y basadas en el respeto mutuo forjado en el trabajo, ahora se desviaban hacia el suelo, hacia un punto lejano en el horizonte, a cualquier lugar que no fuera su rostro. Las conversaciones se extinguían en un murmullo ahogado a su paso, para reanudarse en voz baja una vez que se había alejado lo suficiente. No era odio lo que sentía en el aire, sino algo peor. Era el juicio. Se había convertido en una anomalía, una pieza que ya no encajaba en el orden establecido del rancho. Desde la distancia, vio a Clara supervisando el trabajo en el huerto. Se movía con una rigidez que traicionaba la compostura que intentaba proyectar, su espalda una línea recta de orgullo herido. Luke comprendió que la mentira no era una chispa que se consumiría por sí sola. Era una helada que se había extendido durante la noche, cubriéndolo todo con una capa fina y letal, congelando la confianza y matando la decencia. Sabía, con una certeza que le oprimía el pecho, que el aislamiento que sentía entre sus propios hombres era solo el primer círculo de un infierno que se estrechaba a su alrededor. La visita al pueblo para recoger los suministros semanales se convirtió en una marcha a través de territorio enemigo. Cada ventana parecía un ojo que lo observaba, cada puerta cerrada, un veredicto. La calle principal de Redemption Gulch, normalmente un lugar de actividad bulliciosa y saludos casuales, se había transformado en un escenario donde él era el único actor de una obra vergonzosa. Al entrar en la tienda del señor Henderson, el tintineo de la campanilla sobre la puerta sonó anormalmente fuerte en el silencio que se hizo a su llegada. Henderson, un hombre que en el pasado había elogiado su habilidad con los libros de contabilidad y su honestidad, ahora lo atendió con una eficiencia fría, sus respuestas monosilábicas, sus ojos fijos en la lista de provisiones que Luke le había entregado, negándose a encontrar los suyos. Una mujer, la esposa del herrero, que rebuscaba en un barril de judías, agarró a su hijo pequeño por el brazo y lo apartó con disimulo cuando Luke pasó a su lado, como si su mera proximidad pudiera contaminarlo. Sintió el peso colectivo de la condena de la comunidad, una fuerza invisible pero aplastante. Eran los soldados de a pie en el ejército de Finch, ejecutando sus órdenes sin necesidad de que éste estuviera presente. Se apoyó en el mostrador mientras Henderson envolvía el tocino, y su mirada se posó en el tablón de anuncios de la comunidad. Allí, prendido con una chincheta, estaba el anuncio de la fiesta social de la iglesia que se celebraría el domingo. Vio los nombres de las familias que patrocinaban el evento, los Bishop entre ellos. Un nudo de hielo se formó en su estómago al pensar en Clara, atrapada entre el deber de asistir y la humillación de enfrentarse a las miradas y los susurros. Mientras recogía sus paquetes, un ranchero que entraba en la tienda, un hombre con el que había compartido un trago apenas una semana antes, lo miró directamente, sin reconocimiento alguno, como si Luke fuera un completo extraño, o peor aún, un fantasma. Si esta historia de escándalo, contención y justicia en la frontera te está atrapando, por favor, dale a me gusta a este video. Nos ayuda a traerte más historias como esta. La presión adoptó una forma más sagrada unos días después. El reverendo Miller se presentó en el rancho sin previo aviso, su carruaje negro deteniéndose frente a la casa principal como un mal presagio. No pidió ver a Clara, pidió hablar con Luke, y no lo invitó al porche, ni a la sala de estar, sino que lo esperó junto al corral.
en el terreno polvoriento que separaba el mundo del patrón del mundo de los trabajadores. El sol de la tarde proyectaba largas sombras mientras el reverendo, un hombre de rostro severo y ojos que parecían juzgar el alma, comenzaba a hablar. Sus palabras estaban cuidadosamente envueltas en el lenguaje de la piedad y la preocupación pastoral, pero su significado era tan afilado como un cuchillo de desollar. Habló de la importancia de la reputación, de cómo las acciones de un hombre podían, sin quererlo, arrojar una sombra sobre los inocentes. Citó pasajes de las Escrituras sobre la tentación y el deber de un cristiano de evitar toda apariencia de mal. No lo acusó directamente. Su método era más insidioso. Insinuó que, en ciertas circunstancias, la presencia de un hombre, por muy bien intencionada que fuera, podía convertirse en una carga para aquellos a quienes deseaba servir. Luke permaneció inmóvil, sus manos a los costados, su rostro una máscara impasible. Escuchaba el zumbido de las moscas, el distante mugido del ganado, y las palabras del reverendo que caían como pequeñas piedras, cada una destinada a erosionar su posición. Comprendió que aquello era una orden de destierro dictada desde el púlpito, un movimiento magistral de Finch para utilizar la autoridad moral de la Iglesia como un arma. El reverendo concluyó su sermón improvisado con una frase que se clavó en la memoria de Luke. A veces, hijo mío, el mayor acto de lealtad no es quedarse y luchar, sino marcharse en silencio para proteger el honor de otros. La amenaza no podía ser más clara. Su continua presencia sería interpretada no como devoción, sino como la prueba definitiva de su egoísmo y su culpa. La soga alrededor de Clara se tensó visiblemente una semana después, y Luke fue un testigo impotente de ello. Un elegante buggy, tirado por un par de alazanes bien emparejados, subió por el camino de entrada al rancho. No era el vehículo de Finch. Pertenecía a la familia Cartwright, dueños de la segunda extensión de tierra más grande del valle. Al volante iba Thomas Cartwright en persona, un viudo que rondaba los 50, con una reputación de ser tan implacable con sus negocios como lo era el invierno de Montana con la tierra. Luke lo observó desde la sombra del granero, donde afilaba las cuchillas de una segadora. Vio a Cartwright bajar del buggy y subir los escalones del porche con la confianza de un hombre acostumbrado a tomar lo que quiere. Vio a Clara salir a recibirlo, su vestido de domingo una armadura inadecuada para la batalla que se estaba librando. Cartwright le tomó la mano, y en lugar de un saludo formal, la retuvo entre las suyas un instante de más, su pulgar acariciando el dorso de sus dedos, en un gesto de posesión que hizo que la bilis subiera por la garganta de Luke. Era una exhibición pública. Una declaración de intenciones para cualquiera que estuviera mirando, y Luke sabía que muchos lo estaban. Aquello no era un cortejo, era una adquisición. La sociedad de Redemption Gulch le estaba ofreciendo a Clara una salida, una forma de lavar su nombre manchado uniéndolo a uno intachable, al precio de su propia libertad. Vio la sonrisa forzada en el rostro de Clara, la rigidez en sus hombros mientras escuchaba a Cartwright hablar. Estaba siendo acorralada, empujada a elegir entre la ruina financiera a manos de Finch o la servidumbre de por vida a un hombre al que no amaba. Mientras Cartwright la conducía hacia el buggy para un paseo, ella giró la cabeza por una fracción de segundo y sus ojos se encontraron con los de Luke a través del patio. Fue una mirada fugaz, cargada de una desesperación silenciosa, una petición de ayuda que él era completamente incapaz de responder. El mundo de Luke se encogió hasta que las paredes de su aislamiento se volvieron sólidas y tangibles. La confirmación llegó en la forma de un telegrama, un acontecimiento tan inusual para él que el mero hecho de recibir el sobre amarillo le provocó una sensación de alarma. El mensaje era de un antiguo patrón, un ranchero del condado vecino de Gallatin para el que había domado una manada de potros broncos hacía 3 años. Le ofrecía el puesto de capataz en su rancho, con un salario generoso y una pequeña cabaña para él solo. Por un momento, una oleada de alivio lo invadió. Era una vía de escape, una oportunidad de dejar atrás el veneno de Redemption Gulch y empezar de nuevo en un lugar donde su nombre aún no había sido manchado. Podía cabalgar hacia el oeste y no mirar atrás, pero la imagen del rostro de Clara, pálido y atrapado, se interpuso. No podía abandonarla a los lobos. Dobló el telegrama y se lo guardó en el bolsillo, decidiendo que respondería más tarde. No tuvo que hacerlo. 3 días después, el chico de la estación de telégrafos le entregó un segundo mensaje. Era del mismo hombre. Esta vez, el texto era brutalmente conciso. Oferta retirada. Puesto cubierto. No se ponga en contacto. No había explicación.
porque no era necesaria. La influencia de Finch, como las raíces de un álamo, se extendía bajo tierra, invisible pero poderosa, llegando mucho más allá de los límites del pueblo. Estaban cortando sus rutas de escape, asegurándose de que no tuviera a dónde ir. No solo querían expulsarlo del rancho Bishop, querían despojarlo de su medio de vida, reducirlo de nuevo al jornalero anónimo del que tanto había luchado por escapar, para así validar la historia que habían inventado sobre él. El peso de esa comprensión fue aplastante. Su reputación, el capital que había tardado una vida en acumular, había sido aniquilado por una mentira susurrada a través de un cable de telégrafo. El último bastión de comunicación privada que le quedaba con Clara fue violado, y la intrusión se sintió como un acto de profanación. Incapaces de hablar sin levantar sospechas, habían desarrollado un sistema silencioso. Luke le dejaba notas sobre asuntos urgentes del rancho, el estado de un pozo, la necesidad de comprar más sal para el ganado, el precio del heno en el mercado, dobladas y metidas entre las páginas del libro mayor que guardaban en el pequeño despacho de la casa. Era su único canal seguro, un espacio donde podían seguir siendo capataz y patrona, aliados contra el mundo. Una mañana, al entrar en el despacho antes del amanecer, encontró el libro sobre el escritorio, abierto. No estaba como él lo había dejado la noche anterior. Una de las páginas, cerca del final del libro donde había escondido su última nota, estaba ligeramente arrugada, como si alguien la hubiera agarrado con prisa. Un escalofrío de premonición le recorrió la espalda. Más tarde ese mismo día, desde el establo, vio a Clara en el porche con su tía, la señora Gable, una mujer cuya brújula moral siempre apuntaba hacia la opinión pública. La tía hablaba con gestos enérgicos y desaprobadores, su rostro enrojecido por la indignación. Clara permanecía de pie, inmóvil y pálida, absorbiendo el torrente de palabras sin defenderse. Luke no necesitaba oír la conversación para entender lo que había ocurrido. La nota había sido descubierta. Su comunicación, puramente profesional, había sido desenterrada y, sin duda, presentada como una prueba más de una relación clandestina e inapropiada. El enemigo ya no estaba solo en el pueblo, había infiltrado la casa, convirtiendo a la propia familia de Clara en sus carceleros. La rabia que sintió no era por él, sino por ella, por la forma en que estaban retorciendo cada gramo de su confianza y lealtad para construir los barrotes de su jaula. El trabajo se convirtió en su único refugio, un lugar donde el esfuerzo físico podía, por breves momentos, acallar el ruido de su mente. Estaba en el granero, reparando un arnés a la luz dorada que se filtraba entre las tablas de la pared. El olor a cuero, aceite y heno seco, que normalmente le proporcionaba una sensación de calma y propósito, ahora parecía el aire estancado de una celda. Con cada puntada que daba, su aguja atravesando el grueso cuero, repasaba la secuencia de acontecimientos desde aquella noche en el salón, las miradas esquivas de sus hombres, las palabras suntuosas y amenazantes del reverendo, la aparición depredadora de Thomas Cartwright, la oferta de trabajo que se había desvanecido en el aire, la nota interceptada que había envenenado el último rincón seguro de Clara. Las piezas encajaban con una lógica fría y aterradora. Vio el diseño, la estructura meticulosa de la trampa. Esto nunca había sido un simple rumor sobre un capataz y la hija de su patrón. Era una campaña militar, una estrategia de asedio. El objetivo no era su reputación, ni siquiera el honor de Clara. El objetivo era el agua. El rancho Bishop controlaba el acceso al arroyo que sería vital cuando el ferrocarril finalmente llegara al valle. Finch no estaba destruyendo a un hombre, estaba eliminando al único defensor leal de Clara, despojándola de todo apoyo, aislándola hasta que la rendición fuera su única opción. Su buen nombre, el trabajo de toda su vida, era simplemente un arma conveniente, una herramienta para ser utilizada y luego desechada. La revelación no lo llenó de furia ardiente, sino de una calma gélida. Habían confundido su silencio con miedo, su contención con debilidad. Pensaban que estaban acorralando a un animal asustado, listo para huir, pero se equivocaban. Habían pasado meses subestimando al hombre silencioso que trabajaba en las sombras, y ese iba a ser su error más costoso. Dejó que la rabia se asentara en el fondo de su estómago, no como un fuego incontrolable, sino como un bloque de hielo, frío y denso. El calor de la humillación se había desvanecido, reemplazado por una claridad cortante. Durante años, había creído que el trabajo duro y la integridad silenciosa eran una moneda de cambio universal, un lenguaje que cualquier hombre decente entendería. Había construido su vida sobre esa premisa, apilando cada día de sudor
y cada palabra cumplida como ladrillos en una fortaleza. Pero Redemption Gulch le había enseñado una lección brutal. En un mundo gobernado por el papel, la reputación de un hombre sin tierra no era una fortaleza, sino una cabaña de adobe que el primer aguacero de mentiras podía disolver. Finch no lo había atacado por ser un hombre, lo había atacado por ser un obstáculo. Y para eliminar un obstáculo, no se necesita un motivo personal, solo una herramienta eficaz. El escándalo era esa herramienta. Luke miró sus manos, callosas y manchadas por el aceite del arnés. Eran las manos de un hombre que creaba, que reparaba, que construía. Pero no podían deshacer una mentira. No podían reescribir la historia que ahora se contaba en cada rincón del pueblo. El documento que guardaba en su alforja, la escritura de sesión, representaba todo lo que había despreciado. El poder que no se ganaba con el sudor, sino que se compraba con dinero y se ejercía con una firma. Lo había adquirido como un seguro, un último recurso para proteger al padre de Clara de sí mismo, de su orgullo y de su mala cabeza para los negocios. Había esperado no tener que usarlo nunca, porque revelarlo significaría admitir que su trabajo y su lealtad no eran suficientes. Significaba aceptar que, al final, no era el hombre lo que importaba, sino el papel que llevaba en el bolsillo. Esa noche, en la soledad del granero, rodeado por el aliento cálido de los caballos, Luke Thorne aceptó la derrota de su credo. El hombre que había querido ser ya no podía proteger a Clara Bishop. Para salvarla, tendría que convertirse en el hombre que la situación exigía. Uno que entendía que la justicia no siempre se gana. A veces, simplemente, se cobra. El primer paso lo llevó al corazón del territorio enemigo, el banco de Redemption Gulch. Entró no como un retador, sino como un cliente insignificante, un papel que la ciudad ya le había asignado. El interior del banco era un templo dedicado al poder silencioso del dinero. El suelo de mármol, importado del este, resonaba con el eco de sus botas de trabajo, un sonido profano en aquel santuario. El aire olía a tinta seca, a cera para muebles y al leve aroma metálico de las monedas. Detrás de una jaula de latón pulido que brillaba como el oro, un joven empleado con el pelo engominado contaba billetes con una velocidad hipnótica. Luke se acercó a la ventanilla, su sombrero en la mano, la expresión de su rostro cuidadosamente neutral. Pidió cambiar un billete de $10 por monedas de plata, una transacción tan mundana que apenas merecía la atención del empleado. Mientras el joven se daba la vuelta para abrir la caja fuerte, la mirada de Luke se deslizó por el mostrador. Allí, junto a un tintero de cristal, yacía abierto un libro mayor. No era el libro principal, sino uno más pequeño, un registro diario de transacciones locales. Su corazón empezó a latir con más fuerza, un tambor sordo contra sus costillas, con una calma que le costó hasta la última gota de su autocontrol. Sus ojos recorrieron las líneas de caligrafía precisa. Vio pagos de rancheros, depósitos de la tienda, y entonces lo encontró. Una anotación reciente, fechada apenas 2 días después de la muerte del viejo Bishop. Hipoteca Bishop. Reclamación secundaria adquirida. B. Finch. La palabra clave era secundaria. Finch había comprado la deuda que el rancho tenía con el banco local, una deuda posterior a la original. El empleado se volvió, depositando las monedas de plata sobre el mostrador con un tintineo sonoro. Luke le dio las gracias, su voz tranquila, y recogió el dinero, sintiendo el frío peso del metal en su palma. Al salir del banco y volver a la luz del sol, el mundo parecía más nítido, más definido. La mentira de Finch no era solo social, era legal, construida sobre una base de papel tan frágil como una telaraña. Su siguiente destino fue el juzgado del condado, un edificio de ladrillo de 2 plantas que pretendía proyectar una imagen de permanencia y autoridad inquebrantable en un mundo transitorio. El interior olía a polvo acumulado, a papel envejecido y a la leve acidez del sudor de hombres nerviosos que habían esperado su turno en aquellos bancos de madera a lo largo de los años. El secretario del condado, un hombrecillo calvo con gafas de montura de alambre que se le resbalaban por la nariz, lo miró por encima de sus lentes con una expresión de tedio burocrático. Luke sabía que una petición directa para ver los archivos de la propiedad Bishop levantaría sospechas, así que adoptó el papel de un capataz diligente que simplemente cumplía con su deber. Explicó, con su habitual economía de palabras, que la señorita Bishop le había pedido que verificara las lindes exactas de la propiedad en el mapa catastral, ya que un vecino se había quejado de que una cerca estaba mal colocada. La excusa era plausible, aburrida y, por lo tanto, creíble. El secretario suspiró,
un sonido que expresaba el inmenso peso de su pequeña autoridad, y tras una larga búsqueda, sacó un libro encuadernado en cuero, tan grande y pesado que lo dejó caer sobre el mostrador con un golpe sordo que levantó una nube de polvo. Luke se inclinó sobre el libro, fingiendo examinar los intrincados mapas dibujados a mano. El olor a moho y a tinta de hiel de hierro le llenó las fosas nasales. Mientras pasaba las páginas lentamente, su verdadera búsqueda estaba en las anotaciones marginales, en los registros de gravámenes y transferencias. Y allí estaba, el registro de la hipoteca original, concedida por el prestamista del territorio vecino, con su fecha y sello claramente visibles. Y debajo, varias páginas más adelante, el registro del gravamen secundario de Finch, con una fecha de casi un año después. La ley del territorio era clara. La prioridad la dictaba la antigüedad. La reclamación de Finch era legal, pero impotente. Luke pasó un dedo por la fecha de la primera inscripción, sintiendo la leve hendidura que la pluma había dejado en el papel grueso. En esa pequeña marca de tinta residía la verdad, una verdad que había permanecido enterrada bajo capas de burocracia, esperando a que alguien con la paciencia suficiente la desenterrara. Esa noche, en la exigua privacidad de su habitación en el barracón, Luke llevó a cabo el ritual final de preparación. Los demás hombres roncaban a su alrededor, sumidos en el olvido del agotamiento, pero él estaba más despierto que nunca. Con movimientos lentos y precisos, sacó su alforja de debajo del catre y extrajo un paquete envuelto en una tela de lino. No era un envoltorio elegante, sino un trozo de una vieja camisa, lavada hasta que el color se había desvanecido, pero limpia y resistente. Desenvolvió la tela con el cuidado de un hombre que maneja un objeto sagrado. Dentro yacía el documento, la escritura de cesión de la hipoteca. A la luz parpadeante de su pequeña lámpara de queroseno, el papel parecía emitir un débil resplandor. Era un documento oficial del territorio, con un lenguaje denso y legalista que había tardado semanas en descifrar por completo. Pero lo más importante eran las firmas y los sellos. La firma del prestamista original, su propia firma, Luke Thorne, escrita con una mano firme, y el sello en relieve del notario del territorio, una marca de autoridad indiscutible. Lo había guardado durante casi 2 años, un secreto pesado que a veces sentía como una carga, y otras como su única ancla en el mundo. Sostenerlo ahora era diferente. Ya no era solo un seguro o un recordatorio de una promesa hecha al viejo Bishop. Se había transformado. Era un arma. El peso del papel en su mano parecía desproporcionado a su tamaño. Contenía el futuro del rancho, el honor de Clara y la culminación de toda una vida de ahorro silencioso y previsión. La había comprado con el dinero que había guardado centavo a centavo, el dinero de inviernos helados y veranos abrasadores, el dinero que había decidido no gastar en whisky o en una silla de montar más elegante. Había invertido su pasado para asegurar su futuro. Dobló el documento con cuidado, sintiendo el crujido del papel, y lo deslizó en el bolsillo interior de su chaqueta. Allí, junto a su corazón, el papel se sentía como una placa de armadura. Un documento, por muy poderoso que fuera, necesitaba un escenario para ser revelado. La justicia requería no solo pruebas, sino también un público. Luke sabía que presentar la escritura en privado a Finch o al juez solo daría lugar a más maquinaciones, a intentos de desacreditar el documento o de hacerlo desaparecer. La verdad tenía que ser desatada a la vista de todos, en el mismo foro público donde la mentira había sido proclamada. La subasta por el embargo del rancho, que Finch había anunciado con una crueldad apenas velada para el final de la semana en las escalinatas del juzgado, era ese escenario. Pero necesitaba un elemento más, una garantía de que la ley sería aplicada sin vacilación. A la mañana siguiente, cabalgó hasta la estación de telégrafos. El pequeño edificio zumbaba con la energía crepitante de la electricidad y el incesante claqueteo del aparato. El telegrafista, un hombre joven con visera verde y una expresión de perpetua indiferencia, apenas levantó la vista cuando Luke le entregó una hoja de papel con su mensaje escrito en letras mayúsculas y claras. El mensaje no iba dirigido a un abogado ni a un socio. Iba dirigido al despacho del Marshal de los Estados Unidos en Helena, la capital del territorio. El texto era breve y no admitía ambigüedades. Solicitaba la presencia de un representante federal en la subasta pública de la propiedad Bishop, en Redemption Gulch, para garantizar la correcta ejecución de los procedimientos relativos a una disputa sobre un gravamen prioritario. No era una acusación, sino una petición de supervisión.
Una jugada que Finch no podría contrarrestar sin parecer que tenía algo que ocultar. Mientras el telegrafista traducía sus palabras al lenguaje espasmódico de los puntos y las rayas, Luke sintió que cruzaba un umbral invisible. Había invocado un poder que estaba por encima de la influencia local de Finch. Una autoridad que respondía a leyes escritas en libros más grandes que los que se guardaban en el juzgado del condado. El joven terminó de teclear y le tendió el recibo. «Mensaje enviado», dijo, su voz monótona. Esas dos palabras resonaron en la mente de Luke como el sonido de una puerta cerrándose de golpe, sellando un destino del que ya no podía escapar. La víspera de la subasta, una quietud antinatural se apoderó del rancho Bishop. Era la calma que precede a la tormenta. Un silencio cargado de tensión y de finales inminentes. Luke no intentó dormir. Pasó la noche en movimiento. Su figura una sombra solitaria que patrullaba los perímetros de la tierra que estaba a punto de ser perdida o salvada. Caminó por los pastos, el rocío frío empapando los bajos de sus pantalones, el aroma de la artemisa y la tierra húmeda llenando el aire. Se detuvo junto al arroyo, escuchando el murmullo constante del agua que corría sobre las piedras. El mismo arroyo que era el verdadero premio en esta guerra silenciosa. El agua no sabía nada de escrituras, de deudas o de reputaciones. Simplemente fluía, indiferente y eterna. Desde una loma, observó las luces de la casa principal. Una única lámpara ardía en la ventana del despacho, una pequeña llama de vigilia en la inmensa oscuridad. Imaginó a Clara allí dentro, sola, enfrentándose a la pérdida del legado de su padre, del único hogar que había conocido. El pájaro de madera que le había tallado parecía un gesto inútil y sentimental en comparación con la brutalidad de lo que estaba ocurriendo. Pero quizás no lo era. Quizás representaba lo mismo que el documento que llevaba cosido en el forro de su chaqueta. Una verdad pequeña y obstinada en un mundo de mentiras grandiosas. No sentía el ardor de la venganza, ni la euforia de una victoria inminente. Sentía el peso helado de la necesidad. Se había visto obligado a jugar una partida con las reglas de otro hombre, un juego de poder y papel que aborrecía. Había querido ganarse su lugar con la fuerza de su espalda y la integridad de su carácter. En cambio, tendría que ganarlo con un trozo de papel sellado. El cielo en el este comenzó a palidecer, pasando de un negro aterciopelado a un gris acero. El amanecer llegaba, y con él, el día del juicio final. Luke se ajustó el sombrero, su rostro impasible mientras observaba cómo la primera luz del día tocaba las cimas de las montañas, sabiendo que antes de que el sol se pusiera de nuevo, la verdad de Redemption Gulch habría sido reescrita para siempre. El sol de mediodía caía sobre las escalinatas del juzgado de Redemption Gulch, con la imparcialidad de un verdugo, blanqueando la madera hasta un color hueso y haciendo brillar las motas de polvo en el aire denso y expectante. Una multitud se había congregado en la plaza, no con el júbilo de una fiesta, sino con la solemnidad morbosa de quienes asisten a una ejecución pública. Estaban allí para presenciar el fin del rancho Bishop, para ver cómo el último vestigio del legado de un hombre orgulloso era devorado por el orden silencioso y calculador de los libros de contabilidad. Luke Thorne permanecía en el borde de la multitud, cerca de la sombra que proyectaba la herrería, su figura inmóvil en medio del murmullo colectivo. Sentía las miradas de reojo, el peso del juicio que ya había sido dictado en cada salón y cada porche del pueblo. No le importaba. Su atención estaba fija en el estrado improvisado, donde Benjamin Finch se erguía junto al juez de circuito y al subastador, su traje oscuro un absorbente de la luz y la esperanza. Finch hablaba, su voz resonando con una falsa piedad, lamentando la triste necesidad de la ley, mientras sus ojos se posaban en Clara con una crueldad paternalista que era más insultante que cualquier amenaza abierta. Clara estaba de pie junto a su tía, su vestido de un azul desvaído como un cielo de verano a punto de rendirse a una tormenta. Estaba pálida, pero su espalda estaba recta, una delgada línea de resistencia contra el peso aplastante de la humillación. Luke vio la forma en que apretaba sus manos enguantadas, el único signo externo de la batalla que se libraba en su interior. El subastador, un hombre con cara de comadreja y una voz aceitada por el whisky, levantó su martillo. «¿Oigo una oferta inicial por la propiedad Bishop, con todos sus derechos de agua y ganado?», canturreó, aunque todos sabían que solo habría una oferta. Finch dio un paso al frente. «El banco ofrece el valor de la deuda pendiente», dijo, su voz llena de una magnanimidad venenosa. El martillo se elevó en el aire, suspendido por un instante contra el cielo azul y vacío. «A la una»,
A las 2. Y en ese momento, cuando el futuro parecía sellado, una voz cortó el silencio. Un momento. No fue un grito, sino una declaración. Tranquila, pero con un filo de acero que hizo que cada cabeza se girara. Luke Thorne dio un paso fuera de la sombra, y en el silencio absoluto que se apoderó de la plaza, no ofreció una explicación, ni una acusación, sino simplemente un trozo de papel doblado, cuyo peso parecía capaz de hacer temblar los cimientos de todo el pueblo. El juez de circuito, un hombre mayor cuya carrera se había construido sobre la adhesión a la letra de la ley por encima de las lealtades locales, miró a Luke con una mezcla de irritación y curiosidad. La multitud se abrió como las aguas de un mar reacio mientras Luke subía los escalones de madera. El sonido de sus botas un ritmo lento y deliberado contra el silencio tenso. No miró a Finch. No miró a Clara. Sus ojos estaban fijos en el juez, la única autoridad que importaba en ese momento. Al llegar a la cima, extendió la mano y le ofreció el documento. El juez lo tomó, la suspicacia grabada en su rostro arrugado. Lo desdobló con cuidado, el crujido del papel sonando como un disparo en la quietud. Se ajustó las gafas y sus ojos comenzaron a recorrer las líneas de caligrafía legalista. Un silencio profundo cayó sobre la plaza, un silencio en el que se podía oír el zumbido de una mosca, el lejano relincho de un caballo. Luke observó cómo la expresión del juez cambiaba, pasando de la duda al escrutinio intenso, y finalmente, a una comprensión que ensanchó sus ojos. El juez levantó la vista del papel y miró a Benjamin Finch, y por primera vez, no había deferencia en su mirada, solo una fría evaluación. Señor Finch, dijo el juez, su voz ahora despojada de toda formalidad. Este documento parece ser una escritura de cesión de la hipoteca principal sobre la propiedad Bishop, debidamente registrada y sellada por la oficina territorial. Se detuvo, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara. Su fecha de registro es anterior, en casi un año, a la adquisición del gravamen secundario por parte de su banco. El color desapareció del rostro de Finch tan rápidamente como si le hubieran abierto una vena. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. La arquitectura de su poder, construida sobre la percepción y la intimidación, se estaba desmoronando a la vista de todos. Lo que significa, continuó el juez, su voz resonando ahora con una autoridad implacable, que la reclamación del banco es subordinada. La deuda principal no está en mora. Por lo tanto, esta subasta es ilegal. Un jadeo colectivo recorrió a la multitud. Los ojos se desviaron de Finch, ahora una figura encogida y pálida, hacia Luke, el hombre silencioso que había permanecido en las sombras. A través de la plaza, la mirada de Luke encontró la de Clara. En sus ojos no había triunfo, sino una pregunta silenciosa, y en los de ella, una respuesta que lo abarcaba todo: incredulidad, alivio, y el amanecer de una comprensión tan profunda que le robó el aliento. El golpe del mazo del juez no vendió un rancho, sino que sentenció una era, y en su eco, Benjamin Finch se quedó solo, un rey despojado de su corona no por una espada, sino por la verdad inmutable de la tinta sobre el papel. Los meses que siguieron no trajeron una celebración ruidosa, sino una lenta y profunda reconfiguración del paisaje social de Redemption Gulch. El otoño llegó a las colinas, tiñendo los álamos de un oro melancólico y trayendo un aire fresco y limpio que parecía arrastrar los últimos vestigios del escándalo. Benjamin Finch no se marchó del pueblo. Su derrota fue más sutil y por ello más completa. Siguió regentando su banco, pero la jaula de latón pulido parecía ahora los barrotes de su propia prisión. Los hombres que antes buscaban su consejo y temían su disgusto, ahora lo saludaban con una corrección distante. Sus asuntos con él estrictamente profesionales. Su poder, que se había alimentado del miedo y la deuda moral, se había reducido a la simple aritmética de los intereses y los plazos. Había perdido su influencia sobre las almas de los hombres, y en un pueblo como Redemption Gulch, esa era una forma de muerte en vida. En el rancho Bishop, la vida se reanudó, pero no como antes. Luke y Clara trabajaban codo con codo, su asociación forjada en el fuego de la adversidad. Las barreras de clase y decoro se habían quemado, dejando tras de sí una confianza tan sólida como la tierra bajo sus pies. Algunas puertas en el pueblo permanecieron cerradas para ellos. Las invitaciones a las cenas de los rancheros más ricos cesaron, y en la tienda, las esposas de los hombres importantes a veces fingían no ver a Clara. Habían ganado su rancho y su honor, pero habían perdido su lugar en la frágil jerarquía de la respetabilidad. No les importaba.
Habían descubierto que la verdadera comunidad no se encontraba en los bancos de una iglesia, sino en la quietud compartida de un porche al atardecer, en el entendimiento mutuo que no necesitaba palabras. Una tarde, mientras Luke reparaba una bisagra en la puerta del corral, Clara se acercó y le tendió una taza de café. Sus dedos se rozaron al cogerla, un contacto que ya no era accidental ni estaba cargado de tensión, sino que era tan natural como la respiración. En el bolsillo de su delantal, él sabía que ella guardaba un pequeño pájaro de madera. En el bolsillo interior de su chaqueta, él guardaba el documento que había asegurado su futuro. Eran los dos pilares de su nuevo mundo, un amor silencioso y una verdad inquebrantable. Si crees que la verdad es la única justicia que perdura, comparte esta historia. Gracias por escuchar.